Desde el 2008 los mexicanos vivimos la peor crisis económica de nuestra historia y, consecuentemente, las fuentes de los ingresos para las finanzas públicas, recaudación, turismo y venta de petróleo se vieron muy disminuidas. En 2009, los ingresos presupuestarios cayeron en más de 480,000 millones de pesos, y al ser insuficientes los recursos del erario, el gobierno federal decidió hacer ajustes. Recortó el gasto, subió los impuestos y se endeudó. Todo esto lo hizo para llevar recursos a las arcas, argumentando que era un mal necesario. Dijeron que la crisis venía de fuera y que se tomarían estas medidas coyunturales, indispensables sin afectar las inversiones prioritarias. Pero la crisis no venía solo de fuera. También se debió al mal tratamiento que el gobierno hizo de ella y a su mala administración desde hace años. El Coneval sentenció que la reducción en el ingreso no solo fue producto de esa crisis, sino que también se había observado un bajo crecimiento económico y una insuficiente creación de empleos desde hacía un par de décadas. Banamex declaró que la caída de los ingresos fiscales había sido producto de la falta de prudencia administrativa de los gobiernos previos. El incremento de la deuda ya venía multiplicándose en los últimos años de gobiernos panistas, aumentando en 168% desde la entrada de Fox. En lo que va del sexenio de Calderón, la gasolina magna ha subido 50%, el diésel 83% y la premium, usada por el sector más pudiente, 30%. Y cuando el gobierno afirmó que gastaría en lo prioritario sin descuidar los sectores estratégicos y a los más necesitados, uno se pregunta qué prioridades tendrá el gobierno, puesto que 30% de la población más rica del país recibe 65% de los subsidios a la gasolina. De los recortes que se hicieron, 19,000 millones de ellos fueron a la inversión en obra pública y 15,000 a subsidios, siendo los sectores más afectados educación, salud y desarrollo social. El Senado se obsequió unas nuevas oficinas de alta tecnología con un costo de más de 2,500 millones de pesos, 50% más de lo que se había asegurado que costaría. El gobierno encargó construir la Estela de Luz, un adorno conmemorativo del Bicentenario que costó más de 1,000 millones de pesos, que inicialmente dijeron costaría solo 200 millones. Se realizaron una serie de obras y eventos para festejar el Bicentenario, los cuales suman más de 4,600 millones. Más otro conjunto de gastos en fiestas por el Bicentenario, cuya cantidad Calderón se niega a revelar hasta dentro de 12 años, porque dice es un asunto reservado de seguridad nacional. Pero eso no es todo. Análisis recientes revelaron que el gobierno de Peña Nieto multiplicó el gasto en publicidad en 1,300% entre 2005 y 2010, y el gobierno de Calderón no se quedó atrás, gastando en este rubro más de 21,000 millones de pesos en 5 años de gobierno, un cuarto de lo que le recortaron al presupuesto del 2009. Solo en saber qué tan popular era, Calderón se gastó 160 millones de pesos en un estudio. Calderón es el tercer presidente mejor pagado del orbe, solo después de los presidentes de Estados Unidos y de Francia, y el equipo de presidencia es el segundo más grande del planeta, con más de 1,000 empleados. En los últimos 2 años, el presupuesto en servicios personales del equipo del presidente se incrementó en 30%. De ganar un promedio de 84,000 pesos, decidieron subirse el sueldo a 120,000. Según especialistas del CIDE, el gobierno mexicano de los últimos años es un ejemplo de gasto, exceso y derroche. Contradictoriamente, en el 2009, varias secretarías de gobierno presentaban un subejercicio del presupuesto en el primer trimestre del año. Los programas de apoyo a la productividad y al empleo presentaban avances menores al 30% a la mitad del año. Diferentes subsidios, como el del Seguro Popular o el Programa de Atención a Familias, habían ejercido menos del 35% de su presupuesto asignado. ¿Es esto saber ejercer y cuidar el poder y los recursos que les confiamos? El gobierno necesita recursos para ejercer la función a que se comprometió y, efectivamente, en momentos de crisis económica, el gobierno debe implementar ahorros y economías, pero en las áreas correctas. El único ejemplo real de un ejercicio serio de austeridad lo ha vivido el Distrito Federal bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. En el 2003, siendo AMLO jefe de gobierno del DF,
decretó que para el gobierno de la capital habría topes salariales en los funcionarios, empezando por él mismo. No se autorizarían bonos o percepciones extraordinarias a funcionarios. Se limitarán los gastos de representación. Quedaría eliminada la contratación de seguros de gastos médicos privados. Se limitaría la figura del secretario particular, se prohibiría la creación de la plaza de secretario privado y la cantidad de asesores debería reducirse a 5 por secretaría. Se reduciría el gasto en spots. Los autos oficiales no podrían cambiarse cada año, sino solo si tenían al menos 6 años de uso. Los viajes al extranjero quedarían reducidos a 1 por secretaría al año. Hoy es el único candidato que propone reiterada y consistentemente, como parte de su política económica, implementar medidas de austeridad como las que ejecutara en el Distrito Federal, para lograr ahorros de hasta 900,000 millones de pesos y poder dar marcha atrás a los gasolinazos, evitar el endeudamiento y, sobre todo, no gravar más a los ciudadanos. Proyecto de Nación. Abolir los privilegios fiscales. Si se eliminan los gastos fiscales de las distintas leyes, se aportarían al erario público 732,000 millones de pesos, que representan el 6.53% del Producto Interno Bruto. No se subirán ni se crearán nuevos impuestos. Requerimos de la construcción de una política tributaria que sea instrumento clave dentro de la política económica. Así se contribuiría al mejoramiento de la distribución del ingreso de los mexicanos. Eliminaremos el impuesto empresarial a tasa única y el secreto fiscal, para transparentar así los procesos de recaudación y las aportaciones de los contribuyentes del sistema tributario mexicano. Proyecto de Nación. Combatamos los monopolios. Para lograr combatir a los monopolios, es necesario reforzar el régimen actual, dado por la Ley Federal de Competencia Económica y el órgano responsable de aplicarla, la Comisión Federal de Competencia. ¿Cómo? Con un enfoque en los precios competitivos, anclado en el análisis económico de costos y precios en sectores económicos. Es necesario aumentar las penas a los infractores. Vamos a entrenar con urgencia a jueces y magistrados en materia de economía y vamos a crear tribunales especializados. Es necesario crear un efecto vinculatorio entre sus resoluciones y hallazgos con las de otros órganos reguladores y entidades de la Administración Federal. Proyecto de Nación. Democratizar el acceso a los medios de comunicación. Nuestro Proyecto de Nación propone medios de comunicación al servicio de la sociedad. Para ello proponemos la creación de organismos constitucionales autónomos y descentralizados que regulen el régimen de radio y televisión. Suprimiremos la figura de los medios oficiales al servicio de los gobiernos y crearemos los medios públicos al servicio de la sociedad. Debemos garantizar el acceso universal a Internet como parte del derecho a la información y de acceso a las nuevas tecnologías y medios de comunicación. Nuestro proyecto establecerá tarifas accesibles para los servicios de telefonía fija y celular, Internet en banda ancha, televisión y audio. Sugerimos modificar los artículos constitucionales sexto, para que concentre lo relativo a la libertad de expresión y de prensa. Séptimo,
para que contenga el derecho a la información y regule lo concerniente a los medios electrónicos. Establecer en la ley el derecho de réplica, así como establecer el derecho a la información sobre asuntos de interés público. Fomentaremos la creación de programas educativos y culturales. Permitiremos la creación de nuevas cadenas televisivas que garanticen 50% de producción nacional en contenidos plurales, que le destine 20% de sus contenidos a productores independientes y que no rebasen el 18% del tiempo de comercialización. Se destinará al menos 10% de las frecuencias disponibles en radio y televisión para medios audiovisuales independientes y públicos. Que todos los canales de televisión abierta estén disponibles en cualquier sistema de televisión por cable para democratizar la producción de contenidos audiovisuales. Proyecto de Nación. Proyecto de Nación. Estado de bienestar, el derecho a la felicidad. El objetivo y la responsabilidad primordial del Estado es el bienestar social. Para ello, tomaremos las siguientes acciones. Vivienda. Fortaleceremos el ingreso de las personas y los hogares, a través de la política económica que creará empleos decentes, con salarios justos y con seguridad social. Haremos entrega de un ingreso ciudadano, para los más pequeños, para los jóvenes y las madres solteras. Llevaremos a cabo un amplio programa de vivienda popular, bajo los principios de vivienda digna y producción social del hábitat. Mejoraremos la calidad de vida territorial en las zonas rurales marginadas de las ciudades, con el acceso a servicios básicos y la recuperación de espacios públicos. Daremos acceso universal al agua potable en la vivienda. Dotaremos de un acceso económico al servicio de electricidad en los hogares. Alimentación. Elevaremos a rango constitucional el derecho a la alimentación. La construcción del estado de bienestar garantizará el derecho universal a la salud, la seguridad social y la educación pública. Estableceremos comedores comunitarios y populares, donde las personas y las familias puedan acceder a alimentos nutritivos, sanos y de bajo precio. Salud. Garantizaremos el acceso gratuito a los servicios de salud y a los medicamentos. Crearemos una cultura de la salud y un nuevo modelo de atención que se basará en la prevención, detección y control temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación de la enfermedad. Ampliaremos la infraestructura pública de salud y garantizaremos personal suficiente, equipos y medicamentos. Estableceremos redes para combatir la desigualdad geográfica y así facilitar el acceso a los servicios y garantizar el seguimiento del paciente. Ampliaremos la investigación clínica en instituciones de salud y fortaleceremos los comités científicos y de bioética. Implementaremos una política de financiamiento suficiente, estable, solidario y equitativo para cumplir con el derecho a la protección de la salud. Proyecto de Nación, el sector energético, palanca del desarrollo nacional. Consideramos que este sector servirá sin duda como eje fundamental para impulsar a nuestra nación. Para ello construiremos 5 grandes refinerías, para detener hoy la creciente importación de gasolina, así como las plantas petroquímicas necesarias para reducir drásticamente la importación de estos productos.
Fortaleceremos las actividades sustantivas de Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo para erradicar exceso de contratación. Asimismo, se fortalecerá el área de investigación y el desarrollo tecnológico nacional. Combatiremos a profundidad toda forma de corrupción dentro de esta institución y en todo el sector. Otorgaremos prioridad a la investigación y aplicación de fuentes de energía limpias y renovables. En la producción y consumo de energía buscaremos provocar el menor impacto ambiental. Restituiremos el 100% de las reservas extraídas cada año, invirtiendo todo lo necesario en exploración de manera racional. Reforzaremos la Comisión Federal de Electricidad para recuperar la soberanía en esta actividad estratégica para el desarrollo nacional y no otorgaremos ni una concesión más a los particulares. Proyecto de Nación. Revolución de las conciencias y un pensamiento crítico. Recobremos plenamente el sentido de comunidad, familiar, nacional, regional y local. Desarrollemos al máximo la responsabilidad y solidaridad con los grandes problemas nacionales y con los procesos de cambio que México requiere. Restauremos la ética política a través de la regulación del salario de servidores públicos y controlando los presupuestos de las campañas. Apoyemos una cruzada de regeneración moral, que el sistema educativo nacional contemple clases de ética desde el nivel básico. Obliguemos a los políticos a asumir la responsabilidad para con el pueblo. Construyamos la comunidad democrática representativa a través de la participación en la toma de decisiones. La política no es solo cuestión de los representantes de elección popular. No olvidemos que el Estado somos todos. Impulsemos una visión integral de los derechos humanos al poner en el mismo plano los derechos individuales, socioeconómicos y culturales, sin jerarquías. Defendamos la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, con políticas de redistribución y reconocimiento. Introduzcamos la igualdad entre las culturas, visiones y preferencias socioculturales. Integremos el concepto del buen vivir en la vida social, para encaminarnos hacia objetivos basados en la propia cultura y la historia profunda de México. Desde la familia, construyamos el poder social, con solidaridad, organización y conocimiento científico y tecnológico. Asociémonos y aprendamos de las experiencias comunitarias. Proyecto de Nación. El campo y la soberanía alimentaria. En apoyo al campo, que es base de nuestra economía, tenemos una novedosa y eficaz estrategia. Plantearemos una nueva y más justa relación entre agricultura e industria, así como entre el campo y las ciudades. Se dará una conversión agroecológica, orientada a la sustentabilidad social y natural. Edificaremos el mercado justo, entendido como una relación social y económica donde productores y consumidores acuerdan cara a cara. Vamos a reivindicar tierras, aguas, biodiversidad, saber y cultura como bienes colectivos. Desde el 2008 los mexicanos vivimos la peor crisis económica de nuestra historia y, consecuentemente, las fuentes de los ingresos para las finanzas públicas,
Recaudación, turismo y venta de petróleo se vieron muy disminuidas. En 2009, los ingresos presupuestarios cayeron en más de 480,000 millones de pesos, y al ser insuficientes los recursos del erario, el gobierno federal decidió hacer ajustes. Recortó el gasto, subió los impuestos y se endeudó. 30% de la población más rica del país recibe 65% de los subsidios a la gasolina. De los recortes que se hicieron, 19,000 millones de ellos fueron a la inversión en obra pública y 15,000 a subsidios, siendo los sectores más afectados educación, salud y desarrollo social. El Senado se obsequió unas nuevas oficinas de alta tecnología con un costo de más de 2,500 millones de pesos, 50% más de lo que se había asegurado que costaría. El gobierno encargó construir La Estela de Luz, un adorno conmemorativo del bicentenario que costó más de 1,000 millones de pesos. Todo esto lo hizo para llevar recursos a las arcas, argumentando que era un mal necesario. Dijeron que la crisis venía de fuera y que se tomarían estas medidas coyunturales, indispensables sin afectar las inversiones prioritarias. Pero la crisis no venía solo de fuera. También se debió al mal tratamiento que el gobierno hizo de ella y a su mala administración desde hace años. El Coneval sentenció que la reducción en el ingreso no solo fue producto de esa crisis, sino que también se había observado un bajo crecimiento económico y una insuficiente creación de empleos desde hacía un par de décadas. Banamex declaró que la caída de los que inicialmente dijeron costaría solo 200 millones. Se realizaron una serie de obras y eventos para festejar el bicentenario, los cuales suman más de 4,600 millones. Más otro conjunto de gastos en fiestas por el bicentenario, cuya cantidad Calderón se niega a revelar hasta dentro de 12 años, porque dice, es un asunto reservado de seguridad nacional. Pero eso no es todo. Análisis recientes revelaron que el gobierno de Peña Nieto multiplicó el gasto en publicidad en 1,300% entre 2005 y 2010, y el gobierno de Calderón no se quedó atrás, gastando en este rubro más de 21,000 millones de pesos en ingresos fiscales. Había sido producto de la falta de prudencia administrativa de los gobiernos previos. El incremento de la deuda ya venía multiplicándose en los últimos años de gobiernos panistas, aumentando en 168% desde la entrada de Fox. En lo que va del sexenio de Calderón, la gasolina magna ha subido 50%, el diésel 83% y la premium, usada por el sector más pudiente, 30%. Y cuando el gobierno afirmó que gastaría en lo prioritario sin descuidar los sectores estratégicos y a los más necesitados, uno se pregunta qué prioridades tendrá el gobierno, puesto que,